La campaña para detener el cambio climático será absurda, pero es un gran negocio, como intentaremos demostrar en esta presentación. De todas maneras, para empezar, recordemos que hablar de cambio climático no quiere decir nada. Siempre hubo cambio climático. La geología en gran medida es la ciencia del cambio climático. Presentarlo de esa manera es una estrategia hábil. De ese modo se puede crear un gran fraude convenciendo que el cambio climático es algo fuera de lo común o extraordinario, cosa que no es, y disfrazar cualquier evento meteorológico como una sequía o temporal como causado por un supuesto cambio climático. Al principio no se decía cambio climático, se hablaba de calentamiento global. Pero como los datos mostraban que no podía demostrarse en forma rigurosa y definitiva, se comenzó a utilizar el término cambio climático que puede abarcar cualquier cosa. Recientemente se dio otro paso. Utilizaron otra expresión aún más vaga. Lo comenzaron a llamar crisis climática. Así pueden englobar todos los eventos climáticos que se les ocurran. El relato que se ha impuesto es que el cambio climático es de origen antrópico. La culpa la tienen los seres humanos. Esta atribución parece basarse en esa necesidad de prolongar en el tiempo el pecado original de algunas creencias religiosas. La culpa de un cambio climático, que no es nada claro, la tienen los seres humanos. Los cambios de origen natural no son tenidos en cuenta. No se toma en cuenta ni siquiera un posible cambio fundamental, como son los cambios de la radiación solar, que ocurren y no controlamos para nada. Por otra parte, hay que aclarar que las experiencias personales no son valederas para evaluar ese supuesto cambio o crisis climática, porque uno estaría comparando sensaciones en diferentes momentos de la vida. Uno siente los eventos climáticos diferentes en la infancia, en la adolescencia o en la madurez. Además, esas sensaciones y recuerdos están influidas por los medios de comunicación que han cambiado en forma dramática y comunican al instante cualquier fenómeno meteorológico y da la sensación de un profundo cambio, que es tan solo de carácter mediático. Todo esto antes de hablar de los datos reales. ¿Cuáles son los datos reales? En primer lugar, hablar del supuesto culpable del calentamiento global, que sería el dióxido de carbono. Sin embargo, es bueno recordar que el porcentaje de dióxido de carbono en la atmósfera es muy pequeño, apenas 0.04%. Por otra parte, a pesar de la insistencia en presentarlo como un gas nocivo, el CO2, el dióxido de carbono, no es un contaminante, sino todo lo contrario. Es el ingrediente principal de la vida de las plantas y por lo tanto de nuestra vida. El CO2, el dióxido de carbono, es por lejos, como decía, el principal nutriente de las plantas. Su aumento entraña aumento de la producción vegetal. No está probado que su porcentaje, que es muy escaso, afecta el clima de forma sensible. Con relación a este presunto y no probado aumento de temperatura, hay que recordar también que medir la temperatura entraña complejas operaciones. Las estaciones meteorológicas que miden la temperatura a nivel del suelo están desigualmente localizadas, concentradas en zonas densamente pobladas. Sus datos a menudo no son comparables porque se usaron diferentes instrumentos en diferentes épocas y también porque los sitios cambian. Zonas rurales se transforman en urbanizadas, etc. También hay algunas en localidades absurdas que no se deben considerar, ¿no? Que no se deberían tener en cuenta. Con relación a las medidas satelitales, hay que recordar que hay varios satélites
con diferentes sensores, con órbitas no coincidentes, y organizar los datos de todos ellos es muy difícil y se puede llegar a diferentes resultados de acuerdo a los criterios que se utilicen. En base a esa infinidad de datos, es muy difícil calcular un promedio global. Diferentes criterios dan diferentes promedios, por lo que también es difícil saber si hubo o no aumento o disminución de temperatura, sobre todo al mencionar que la temperatura aumentó 0,1 grados centígrados, cuando la precisión de los cálculos y estimaciones es superior a los 2 o 3 grados. Finalmente, alguna reflexión acerca de los motivos económicos que llevan a desarrollar esta campaña furibunda para detener un supuesto cambio climático. El cambio climático se ha transformado en un gigantesco negocio. La UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, que es un tratado adoptado en 1992 y que se encuentra vigente desde el 94, permite intercambio de créditos llamados créditos de carbono, que son ofrecidos por empresas que supuestamente disminuyen sus emisiones de carbono y son compradas por empresas que desean emitir carbono adicional. Estos créditos son validados por la UNFCCC en base a informes de numerosas consultoras que se dedican a este negocio, que dicho sea de paso, no son muy confiables. El volumen total de gases definidos como de efecto invernadero que pueden emitir las centrales eléctricas, las fábricas industriales y el sector de la aviación, que son cubiertos por el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, está limitado por el número de derechos de emisión. Dentro del límite, cada derecho otorga a su titular la posibilidad de emitir 1 tonelada de dióxido de carbono o la cantidad equivalente de otros gases que han sido definidos como de efecto invernadero. Los mercados de carbono ahora están en marcha en más de 50 jurisdicciones políticas de todo el mundo, incluyendo la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón, Dinamarca, Corea, China, Noruega y varios países más. Lógicamente, con ese sistema global y productivo, desde el punto de vista financiero, a muchas grandes corporaciones y capitalistas les conviene promover la idea del cambio climático. Según el Banco Mundial, el mercado de créditos de carbono asciende a 84.000 millones de dólares y subió 56% el año pasado. Estimaciones europeas consideran que los valores globales del mercado de CO2 en 2018 alcanzaron un máximo de 144.000 billones de euros, lo cual muestra que este mercado es sumamente apetecible. Como decía, a muchas corporaciones les conviene promover la idea del cambio climático o de la crisis climática a niveles dramáticos, porque allí hay mucho dinero para cosechar en las respectivas transacciones de los bonos de carbono. Y bueno, con el control que las corporaciones y los capitalistas tienen de los medios de difusión, la campaña está teniendo un efecto indudable. Y en ese ruido propagandístico ensordecedor no se presta atención a los datos rigurosos de los enfoques científicos.